Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En menos de 48 horas, mueren asesinados en Colombia 2 integrantes de las Fuerzas Armadas. Cuando atendía una denuncia de la comunidad que alertó sobre la presencia en el sur de Bogotá de un vehículo sospechoso, el policía Eric Cruz fue recibido a tiros por un grupo de delincuentes. Quien en un acto de valentía y arrojo estaba combatiendo la delincuencia, un funcionario muy calificado, muy condecorado, y estamos de luto en nuestra institución por esa pérdida de nuestro compañero y amigo. Horas después, en la región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, un francotirador al parecer del grupo criminal ELN acabó con la vida del teniente del ejército César Salamanca Saavedra. Condenamos este tipo de hechos que dan muestra de los ataques sistemáticos del ELN a la población civil. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, reconstruimos la historia de vida de estos 2 uniformados que fueron cobardemente asesinados. Con la voz de sus familias y comandantes, rendimos un homenaje a su memoria y a quienes, como el intendente Cruz y el teniente Salamanca, arriesgan su vida a diario enfrentando el crimen en las calles para que Colombia algún día logre vivir en paz. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jefferson. La noticia es la tristeza, también es el dolor y el calvario que enfrentan a esta hora las familias de 2 integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas que en los últimos 3 días fueron asesinados de manera cobarde por grupos criminales. La noticia: cuando regresaba de un periodo de vacaciones junto con su esposa y sus 2 hijos, el intendente de la policía, Eric Cruz, se reintegró a su trabajo y en su primera misión salió a atender una denuncia que alertaba sobre la presencia sospechosa de un vehículo. Cuando se disponía a realizar las labores de registro del automotor y sus ocupantes, fue recibido a balazos por un grupo de criminales. El uniformado perdió la vida. La noticia también, el segundo caso que ocurrió en el nororiente de Colombia. El teniente del ejército César Salamanca fue impactado por un francotirador, al parecer del ELN, que de manera también muy cobarde, porque así es como actúan los francotiradores, le propinó 2 disparos en el pecho. Este homicidio fue ejecutado desde una zona boscosa en momentos en el que el alto oficial realizaba patrullajes. El punto clave de esta noticia: en lo corrido de este año ya son 37 miembros de la fuerza pública, entre militares y policías, los que han perdido la vida. Aunque el Ministerio de Defensa reporta una disminución del 43% con respecto al mismo periodo del año pasado, la cifra sigue siendo trágica. La cifra entre el 7 de agosto de 2017 al 27 de junio de 2018, último año del gobierno Santos, comparado con el mismo periodo durante el primer año de la presidencia de Duque, Colombia pasó de 90 miembros de la fuerza pública asesinados o caídos en cumplimiento de su misión a 62. Estos números indican una reducción del 31% de muertes de hombres que conforman la fuerza pública. Sin embargo, pues hoy Colombia aún llora por la muerte violenta de estos hombres. Quizás no le importaban mucho sus poco afinadas notas, pero evidentemente disfrutaba cantar uno que otro vallenato. Así era Eric Joan Cruz, o Tata, como le decía su familia, un hombre alegre y servicial, que no solo estaba al lado del cañón, como se dice coloquialmente, sino estaba siempre al lado de la cocina, repartiendo alimentos, en cada actividad que realizaba la policía con la comunidad. En diciembre él le dio regalo a los niños y ahorita en la Semana Santa también. Era oriundo del municipio de Caquesa, cerca a Bogotá, pero su segunda casa era este CAI ubicado en el barrio Alborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hoy reposa su fotografía. El domingo que pasó ahí yo lo saludé, él iba con el compañero, pero desafortunadamente lo bueno no dura acá.
9 condecoraciones y 37 felicitaciones había recibido este uniformado en 16 años en la institución. Solo le faltaban 2 para pensionarse, hasta que varios impactos de bala acabaron con la vida de este héroe. Los hechos se presentaron sobre la avenida Villavicencio en el barrio Candelaria La Nueva este martes 2 de julio. Eric, en compañía de otros patrulleros, atendieron la denuncia de la comunidad que alertaba sobre la presencia de varias personas sospechosas en una camioneta blanca. Al interceptar el automotor, los ocupantes de este abrieron fuego en contra de los policías, impactando al intendente Cruz y a otro de sus compañeros. Aunque fueron trasladados a un centro médico cercano, el comandante Eric Cruz murió. En el tiroteo también falleció uno de los atacantes y 2 más resultaron heridos. Al parecer planeaban un robo, portaban armas 9 milímetros, guantes y chalecos. Hay 2 personas más que están en verificación para vincularlos en el proceso, 3 motocicletas y un vehículo taxi. En el centro religioso de la policía, familiares, amigos y compañeros le rindieron un sentido homenaje y con una calle de honor despidieron el féretro que fue trasladado a Caquesa, donde se cumplen sus exequias. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla con el hashtag o con la etiqueta numeral asesinato uniformados, numeral asesinato uniformados. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cómo debe reaccionar la sociedad colombiana frente a estos hechos? Más adelante, Claudia, estaremos leyendo las opiniones de nuestros televidentes. Sí, Jefferson, porque ahora vamos a saludar a familiares del intendente Eric Cruz, asesinado, como ustedes vieron en los informes hace 2 días, el pasado 2 de julio. Ellas son Zuleima Cruz, es la hermana del intendente de la policía, y está también su mamá, Mariela Gutiérrez. Están en el tablón, que es vereda de Caquesa, Cundinamarca, del municipio de Caquesa, Cundinamarca, donde ha sido trasladado el cuerpo para rendir todos los ritos fúnebres del caso. A las 2 les damos la bienvenida y comenzamos manifestándoles toda, absoluta solidaridad por parte nuestra, por parte de RCN y NTN 24. Zuleima, gracias por esta conversación. Buenas noches, Claudia. Doña Mariela, gracias a usted también por acompañarnos y entendemos el momento por el que están pasando. La muerte del hermano e hijo de ustedes dos, la muerte, buenas noches, la muerte de él, del intendente, de ese familiar tan cercano, ¿cómo debe ser recibida por la sociedad colombiana y cómo debe reaccionar la sociedad colombiana frente a la pérdida de este ser muy querido para ustedes y un hombre que estaba trabajando por el bien de todos los colombianos? Bueno, yo creo que lo primero es reflexionar. Yo creo que es un momento o un llamado a reflexionar. Vidas como la de mi hermano son o eran muy valiosas. Mi hermano era lo más bonito que nosotros teníamos en la familia. Siempre fue un hombre muy ejemplar. Entonces yo llamo a que reflexionemos y miremos qué está pasando con la sociedad. No podemos seguir dejando que los criminales acaben con las personas valiosas para nosotros. Es el momento de actuar, es el momento de reflexionar, de que alcemos nuestras voces, de que pidamos por todas esas almitas que nos han quitado todos estos criminales. Doña Mariela, la pérdida de un hijo obviamente es indescriptible. Es un hecho muy difícil de asimilar para una mamá, pero yo también quiero saber usted cómo percibe a la sociedad frente a estos hechos violentos que acaban con la vida de servidores de la fuerza pública, de servidores para que los colombianos podamos tener tranquilidad. ¿Cómo cree usted que esto debe ser recibido por la sociedad colombiana? Pues yo creo que debe ser recibido como un rechazo, porque realmente son vidas que se van y vidas que no vuelven. Y dando un ejemplo, mi hijo era lo más valioso que teníamos en la familia. Un muchacho que
que vino de un barrio, como dice, de un barrio muy humilde, se crió dentro de toda la familia. Él cuando ya prestó el servicio, cuando ya salió de su bachiller, entonces él entró a la policía. Él daba todo por la institución y eso fue muy duro porque hoy en día, hoy él ya no está. Y entonces, pues yo pensaría que rechazar todo eso porque los bandidos hacen y deshacen y se van. Y la persona ya no vuelve. Y entonces eso es muy, muy duro para uno como mamá, ver que su hijo se lo acaban en 2 segundos. Doña Mariela, ¿por qué el intendente Eric quería ser policía? ¿Por qué su hijo quería ser policía? Porque de todos modos, pues él le nacía ser policía, a pesar de que él tuvo 3 rechazos en la policía, él luchó y hasta que al fin lo aceptaron. Entonces él, yo sé que al principio fue duro para él porque prestar el servicio, irlos uno a ver y allá cuando prestan el servicio no es lo mismo que ya estar en la policía porque ya es otro cambio. Entonces, pero él estaba muy contento, él daba todo por la institución, por su localidad donde él ha estado, lo han querido mucho. Él cuando se ha ido de las instituciones, la comunidad lo llora, porque él ve mucho lo que es la gente pobre, él los ayuda y si él quisiera quitarse el pan de la boca para darle a toda esa gente, él lo hacía. Pues Claudia, como dice la señora Mariela, hoy hemos estado durante el día hablando con los compañeros de curso de él, quienes estuvieron en la academia policial, y ellos también resaltan ese liderazgo que tenía Eric. Me gustaría preguntarle a Zuleima sobre eso. ¿Cómo era la personalidad de él, teniendo en cuenta que tanto allí en Caquesa lo querían por su liderazgo, por su personalidad, pero esos mismos gestos, esos mismos mensajes fueron también entregados en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hoy la gente lo llora y lo extraña? Mi hermano tenía una capacidad para darse a querer. Él era muy extrovertido, muy noble. Él era muy honesto, muy respetuoso, muy servicial. Entonces yo creo que son todas esas cositas, todas esas cualidades las que hicieron que Tata dejara huella en el corazón de cada una de las personas con las que él tuvo contacto. Porque es que mi hermano, él sabía que él tenía esa capacidad de atraer a la gente. Él era muy servicial, muy querido por todos. Él atraía a la gente con su alegría. Sí, Zuleima, y lo notamos, como describía Jefferson, durante todo el cubrimiento hoy, cuando le rinden el homenaje, esa cercanía que se le percibía con los niños poniéndole mensajes, con señoras del barrio Arborizadora Alta, que incluso le decían a los medios de comunicación que por primera vez habían tenido un comandante súper cercano, que era una persona que se preocupaba por los asuntos cotidianos de la gente ahí en el barrio, un barrio que queda en el sur de Bogotá y que también es un barrio en el que hay muchísimas necesidades para resolver y conflictos de sus habitantes en algunos aspectos y que requieren solución. Pues estas personas lo acompañaron hoy en esta ceremonia muy sentida, porque fue muy sentida, despidiéndolo y entregándole esos mensajes de agradecimiento. Ustedes, como familia, ¿qué han sentido de esa comunidad a la cual estaba destinado el intendente Eric? Sí, o Zuleima o doña María. Pues nosotros estuvimos antenoche allá visitando donde él trabajaba y para mí fue a la vez tristeza, pero alegría de ver cómo le tenían su altar, cómo le tenían su foto,
cómo le tenían todo y cómo la comunidad lo extraña, porque se ha ido un ídolo, se ha ido un compatriota, un luchador que luchaba por todos, que daba la vida porque a nadie le pasara nada ni les faltara nada. Entonces, pues yo sentía ya en toda la comunidad esa alegría que uno percibe al llegar y que lo están esperando. En ese momento queremos también vincular a esta conversación a uno de nuestros invitados, de nuestros panelistas. Él es Marcos Pekel, académico, columnista y catedrático universitario. Y lo quiero hacer porque, Marcos, frente a estos últimos hechos que han enlutado a la fuerza pública colombiana, a sus familias, a las instituciones, tanto al ejército como a la policía, en el caso del intendente Eric, su hijo y su hermano, doña Mariela y Zuleima, ha manifestado una opinión que nos ha parecido como una alerta a la sociedad, y es que no nos puede seguir pareciendo normal el asesinato de estos hombres. Marcos, bienvenido. Hola Claudia, Jefferson, buenas noches a la familia del superintendente, mis condolencias y gracias por la invitación. Sí, quiero hablar de ese Twitter que usted pone, Marcos, que lo estoy buscando en este momento, y en el que se refiere a esa situación como de impotencia que sentimos porque muchas veces estos asesinatos de los hombres de la fuerza pública pasan desapercibidos y no generan la indignación que creemos que deberían generar. No se convierten en tendencia en redes, Claudia, Exacto. prácticamente. Muchas veces hay otro tipo de asesinatos que son también muy graves en Colombia y tienen que generar esa tendencia y ese rechazo. Asesinatos de líderes sociales, de mujeres, de desmovilizados, de grupos armados, pero en el caso de la policía no genera la misma indignación, y sobre ese punto era que reflexionaba Marcos Pekel en este trino. Marcos, me gustaría saber por qué esta reflexión en este momento, cuando han sido asesinados un considerable número de uniformados en Colombia, lo que ha ocurrido este año. Mire, Jefferson, yo creo que hay una indolencia histórica de parte nuestra frente a los muertos de la fuerza pública. No sé si son parte del paisaje o qué. ¿Cómo es posible que un policía que va a ir a salvar a alguien de que lo roben, a una mujer de que lo violen o a alguien de que le roben su casa, lo matan y la noticia no trascienda? Y es algo que no es nuevo, me parece que es una indolencia que tenemos desde hace mucho tiempo. Y entonces yo vi la noticia del superintendente, yo vi la noticia que han matado a un policía, no sabía aún el nombre, y dije, voy a esperar acá un rato a ver si esto se mueve en las redes. Y nada pasaba, y ya los medios habían publicado la noticia, sin embargo, nada salía en las redes. Y yo dije, yo tengo que expresar mi protesta como ciudadano colombiano frente al hecho que a un policía que fue a proteger a un ciudadano lo mataron, y a la gente que se la pasa en las redes publicando de todo, esto no los tocó. Por eso publiqué el trino. Sí, y ya lo tengo aquí en mi mano. Sí. En mi mano lo tengo, es que con tantos trinos que vimos en el día, Marcos, un agente de policía asesinado por ampones en el cumplimiento de su deber en Bogotá, protegiendo a ciudadanos de un robo. Eso debería ser tendencia en las redes, solidaridad con Policía Colombia. Bueno, Marcos, lo primero es que en este momento estamos conversando con la hermana y la mamá del intendente Cruz, doña Mariela, la madre, Zuleima, la hermana, y usted pues ha hecho este llamado a la sociedad colombiana, y ellas pues están atendiendo también y han recibido este llamado de su solidaridad. Doña Mariela, ¿qué opina usted sobre esas palabras que acabamos de oír de Marcos? Hay una especie de indolencia histórica frente a la muerte de los policías y de los miembros de la Fuerza Armada colombiana, de las Fuerzas Armadas colombianas. Pues sí, yo pienso que sí, porque de todos modos hay muchos líderes que también los matan, los amenazan y no se esclarecen los hechos. Lo mismo pasa con la policía. Los matan por ir a salvar vidas, por ir a que no roben a la gente. Y los ladrones siguen, ellos siguen su paso, se escapan. Y pues cuando los cogen, pues bien, y hacen justicia. Pero cuando no hay justicia,
Entonces es duro eso. Zuleima, ustedes en este momento han tenido el acompañamiento y digamos la calidez de la gente de la comunidad que los acompañó hoy. Pero de alguna manera, mientras el intendente cumplía con su labor, ¿han sentido momentos de soledad y sentían que quizá estos hombres hacen estos esfuerzos por Colombia, por unos sueldos que, vamos a ser francos, no son sueldos buenos en Colombia? Los sueldos de la policía no son buenos sueldos en Colombia, son sueldos pues, muy pequeños. ¿Han sentido como familia esa soledad frente al acompañamiento de una sociedad y cómo la sociedad percibe a su fuerza pública? Claro que sí, totalmente, totalmente. Sí hemos sentido esa soledad, hemos sentido esa impotencia. Mire, yo hace poquito me gradué como médica y los sueldos en este país no son muy buenos para ningún profesional. Y él me decía, Zule, yo llevo tantos años en la institución y tú vas a salir a ganar más de lo que yo gano en 16 años. Y tampoco es mucho. Entonces yo decía, qué tristeza Tatica, porque usted tiene que ponerse un uniforme, usted tiene que estar en la calle, o sea, usted ya se está exponiendo su vida por gente que ni siquiera conoce y ese reconocimiento no lo da la institución. Mire, yo en otra entrevista decía eso, son sueldos que no valen la pena, que no compensan todo el esfuerzo que ellos hacen. La Policía Nacional o todas las fuerzas militares deberían tener un régimen de verdad especial. Ellos se llaman régimen especial, pero debería de verdad ser un régimen especial. Deberían tener bienestar, deberían, no sé, tener cajas de compensación que de verdad valieran la pena. Pero yo a mi hermano y a su familia, mi cuñada, a sus hijos, nunca decir, vamos a la caja de compensación a un paseo o algo, ¿no? Siempre que usted va a buscar un cupo, no lo hay. O sea, no tienen una capacidad de verdad para todos esos miembros de la institución. Por otro lado, tantos años de esfuerzo y el ascenso es un inconveniente. ¿Cuántos años llevaba él? Y hasta hace 2 años pudo ascender. Y lo que ganaba tampoco era mucho. Entonces, la verdad que da tristeza. Yo lo critiqué y lo sigo criticando. A las fuerzas militares las callan desde la falta de oportunidad con el voto. No tienen derecho a votar. Desde ahí los están silenciando. Desde ahí están quitándoles un derecho. Ellos no tienen derecho a manifestarse, por eso cada vez que ocurre un suceso de estos, un caso de estos, todo queda en silencio, porque la misma institución calla todo. La misma institución ni siquiera es capaz de darle a uno la cara y decir qué fue lo que pasó. Es muy triste ver cómo por las cámaras uno termina enterándose de las situaciones. Es muy triste ver en esos videos a mi hermano ahí tirado en el piso y que nadie haga nada. Que la gente pase como si nada, como si la vida no valiera. Es muy triste. Yo decía, Dios mío, ¿por qué uno no estuvo ahí? Porque mi hermano, mire, si eran personas buenas o malas, él llevaba sus heridos y él corría por los heridos. Una vez llevó un paciente, qué pena, llevó un muchacho con VIH de Ciudad Bolívar, lo llevó a Meisen y él sin guantes porque ni siquiera eso tienen. O sea, si ellos ven un herido, ellos tienen que actuar sin importar su vida. O sea, la vida de ellos no importa, no vale. Ellos siempre tienen que exponer su vida por la de los demás. Y esa vez él tuvo un contacto muy cercano con fluidos, con sangre. Y él tenía una herida y tuvo que hacer todo un tratamiento y un proceso. Y yo decía, tiene que cuidarse. Yo le decía, usted está exponiendo su vida. ¿Y para qué? ¿Y quién dice algo? ¿Quién manifiesta? Solo cuando hacen algún acto así pues heroico, entonces la institución, porque ni siquiera nombran al que es, sino el general, la policía, el ejército, pero ni siquiera dicen los que de verdad estuvieron ahí involucrados. Pero en este caso entonces sí el subintendente. ¿Pero por qué? Porque el intendente murió, porque si no, hubiese sido un atentado y ya. Pero ni siquiera hubiésemos sabido qué pasó con el policía. Entonces yo llamo a la reflexión. Sí.
Pues Marcos, ahí usted escucha a Zuleima, este relato de lo que enfrentan los policías y la forma como son percibidos en Colombia. Marcos Pekel es israelí, también es ciudadano colombiano. Marcos, le quiero preguntar sobre esto. En Israel, por ejemplo, un policía es visto como un héroe. ¿Qué sucedería en Israel si llegase a suceder algo como lo que le pasó al policía Eric Cruz? Hola, yo soy judío colombiano y he visto el tema de los policías no solo en Israel, lo he visto en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en países en los que he vivido, he pasado tiempo largo. Matar a un policía es un crimen 10 veces más que matar a un ciudadano. Matar a un policía primero mueve a la sociedad, mueve la solidaridad de cuerpo. En el caso de Estados Unidos, incluso matar a un policía normalmente es ni siquiera matar, asaltar a un policía es un crimen federal. Las penas por matar a un policía son altísimas y la solidaridad que despierta la muerte de un policía en the line of duty, en el ejercicio de su deber, son altísimas, y la solidaridad también. Y yo quisiera pensar que en Colombia lleguemos a eso también, que la muerte de un policía nos duela a todos. Nos duelen, usted lo decía antes, la muerte de los líderes sociales, aparecen videos en las redes se sacuden por eso, y a la muerte de un policía parece que eso no importara. Y eso realmente demuestra que nosotros tenemos que cambiar un poco esa prioridad de que las personas que nos están sirviendo. Porque cuando llama a un policía y lo necesita, uno de verdad quiere verlo, uno quiere que lo salve de un robo, uno quiere que venga a su casa a evitar que lo atraquen. Y cuando muere, pues nada, se murió. Me parece que eso es una transformación cultural que tenemos que hacer frente a nuestra fuerza pública, entendiendo que ellos están acá para protegernos. Más allá de cualquier polémica que haya, que no haya, un policía en la calle, y usted habla con ellos, yo hablo mucho con ellos, policías o soldados, porque también dicto clases con el ejército, son personas que tienen una vocación de servicio, y esto tenemos que reconocerlo. Y cuando alguien de ellos lo matan de la forma en que mataron al superintendente, tenemos que manifestarnos y tenemos que repudiarlo como sociedad, y eso tenemos que hacerlo. Marcos, ¿y cuáles son esos parámetros de una sociedad para llegar a eso, llegar a ver en los hombres de la fuerza pública a unos héroes que se respetan por encima de todo y ponerlos en el lugar que se merecen, que es el lugar en el que precisamente son la autoridad, una autoridad a la que hay que obedecer y una autoridad a la que también hay que ayudar a proteger? ¿Cuáles son los parámetros para llegar a eso? Porque incluso aquí hemos escuchado de líderes políticos frases como que la única alternativa para un pobre es meterse de policía, como si no fuera un honor hacer parte de la institución. Y muchos colombianos, la verdad, sí valoran mucho esa vocación que tienen muchos colombianos para tratar de ingresar a la institución. Podrían trabajar en otra cosa e incluso poco a poco lograr mejores sueldos. Como nos decía Zuleima, ella logró estudiar, es médica, y con menos años de experiencia y de trabajo tiene un sueldo mejor que el de su hermano, con 16 que años era en la policía con 16 años y luchando por un ascenso para, bueno, el intendente Eric Cruz. Hoy lo despedimos y hoy nos duele, a los colombianos que nos duele esto. ¿Qué tiene que pasar en la sociedad para llegar a ese sueño que usted nos plantea? Es que, Claudia, recordemos el usted no sabe quién soy yo. De cualquier político, cualquier persona de alto estrato que se refiere a un policía diciéndole usted no sabe quién soy yo, ahí le está mostrando un completo desprecio por esa persona. Esa persona que de pronto lo cogió metiendo droga o lo cogió haciendo algo que no debe, porque siente que puede hacerlo, y llega al policía y le dice, usted no sabe quién soy yo mañana hago que lo echen. Esa actitud que tiene elementos culturales, tiene elementos sociales, elementos de clase, elementos del largo conflicto que hemos tenido en Colombia, que hace que nosotros realmente no valoremos como sociedad la labor que hace la fuerza pública, la labor que hace el ejército, un soldado que se mete en un campo de minas y pierde una pierna, un soldado que matan en combate. Soldados que matan en combate en cualquiera de esos países que le mencioné, en otros es primera página en los periódicos y es noticia nacional. Aquí es en la 8ª página de pronto
y no se le da la importancia. Creo que eso es un trabajo amplio de toda la sociedad de realmente valorar la fuerza pública. Entendamos que sin fuerza pública no tenemos seguridad, sin fuerza pública, sin policía no podemos caminar tranquilos por la calle, sin fuerza pública no podemos ir a los restaurantes, ya sea en el Parque de la 93 o ya sea en el Tunal, donde sea. Y eso no lo entendemos bien, y al no entenderlo bien o no entender esa labor que hacen, se ven esas escenas donde se muestra absoluto y abierto desprecio por esas personas. Claro, Marcos, también hay que reflexionar sobre las mismas instituciones que han cometido errores y hemos asistido a errores que han sido fundamentales también para la imagen de esas mismas instituciones. Obviamente las instituciones no son entes gaseosos, son entes que conforman seres humanos, personas con responsabilidades, funcionarios públicos, pero dentro de las mismas instituciones pues se han cometido estos errores, en muchos casos crímenes y crímenes atroces, también abusos de autoridad que hacen que la imagen de tanto la policía como la fuerza pública se deteriore. Pero es comparable con la realidad esos casos, es decir, esos casos cambian la realidad completa de toda esta fuerza que es de miles y miles de hombres y que pues muchos sospechamos que son miles los buenos y muy pocos los que cometen pues los errores y los que terminan saliéndose de la normatividad. Sí, lamentablemente sí es parte del problema, sin duda alguna. Habrá que ver, Claudia, no sé si alguna vez hemos hecho un estudio de cuál es realmente lo que usted dice, el número de personas de la fuerza pública involucrados en crímenes, en asesinatos, en violaciones, en narcotráfico, que permeó toda la sociedad. Eso sin duda alguna ha tenido un efecto en la imagen de la fuerza pública, pero no sé si no serán, esos terminan prevaleciendo sobre los miles que son buenos, sobre los miles como el superintendente que fue a evitar un robo y lo mataron, los soldados que están luchando contra el narcotráfico y también los matan, y esos son la masa, el individuo que roba, el individuo que está involucrado en crimen es el que resalta, porque quizás esa es la forma en que nosotros informamos, es la forma que algo del morbo que nosotros tenemos, y no lo digo que sea solamente en Colombia, y claro, eso ha afectado la imagen de las instituciones, pero igual, yo creo que no todo se puede referir a eso y no todo se puede reducir a eso. El impacto no puede ser solo eso. Yo quiero volver con Zuleima y con doña Mariela, porque aquí también está el momento familiar, ese dolor de una familia que se queda, una mujer viuda y unos hijos huérfanos, unos nietos de doña Mariela. Doña Mariela, usted tiene una nieta, pues que son los hijos de Eric, una niña adolescente y un bebé, ¿verdad? Es muy pequeño el menor, y cómo están ellos en este momento y cómo asumen pues una situación tan dramática y tan trágica. Pues la niña está muy mal, ella prácticamente llora de día, de noche, la niña no duerme, ella dice que ella le hace falta mucho a su papá y la niña está mal, la niña no duerme, prácticamente toca darle de comer a la fuerza porque no quiere comer nada. El niño es un inocente porque hasta ahora él tiene 4 años y medio, pero él en su inocencia, él dice que sin el papá es muy aburrida la vida, y así lo dice el niño. Entonces ellos, pues psicológicamente los dos están mal, porque a pesar de que el niño es inocente, pero él siente el vacío y siente que su papá no está con él, porque mi hijo era muy pendiente de ellos. Él así durmiera 2 horas, pero él les dedicaba su tiempo, jugaba con él, todo. Entonces eso va a ser muy duro para el niño, porque el niño lo va a extrañar mucho, porque pues como dice, la mamá trabaja de tiempo completo y él el tiempo que le quedaba se lo dedicaba a ellos. Entonces eso es una situación muy difícil para ellos.
Zuleima, ¿y cómo está la esposa del intendente Eric Cruz? Ella, ¿cómo está en este momento? Y me gustaría saber qué va a suceder con esa familia, con estos niños. ¿Tienen acceso a alguna pensión? ¿Alcanzó el intendente a cumplirlo con los años para que esos niños tengan garantizado su futuro? Mi cuñada está destrozada como todos nosotros. Nosotros todavía no salimos del asombro. Y la familia, pues, imagínense, o sea, la familia está completamente destruida. Tata era el capitán de ese barco, Tata era... No, Dios mío, él era todo para ellos, para mi cuñada, para mi Juanpi, para mi Cami. Él era el apoyo incondicional de ellos. Y si hay o no hay pensión, la vida de mi hermano ya no vuelve. Mis sobrinos se quedaron sin papá, mi cuñada se quedó sin esposo. Entonces ya nada va a recuperar esa pérdida. Si lo van a pensionar, si no los van a pensionar, si les van a... No tengo ni idea, la verdad. Pero la realidad que sí estamos viviendo es que se quedaron sin papá, mi cuñada se quedó sin su esposo y nosotros nos quedamos sin nuestro hermano, sin mi mamita y mi papá, sin su hijo, sin un sobrino, sin un hombre ejemplar, porque es que Tatica era ejemplar, era maravilloso, era un ser muy especial. Era un ser de luz, él era... No, Dios mío, es que lo que yo digo, las fotos, los videos hablan por sí solas. Es que eso no necesitamos decirlo, no necesitamos comentarlo. Él, cada cosa que hacía, la hacía con amor y eso no lo va a reparar nada, nada. Él decía, ¿dónde ha visto usted un entierro con trasteo? No tenía plata, pero era el hombre más amplio. Era el hombre más amplio que podía existir. Entonces la plata es lo de menos. El tiempo ojalá volviera atrás para que esa vida estuviese todavía con nosotros. Pues Zuleima y doña Mariela, nuevamente les manifestamos nuestros sentimientos de solidaridad. Nosotros los periodistas de RCN y NTN 24 y valoramos mucho el trabajo y la decisión y la voluntad y la vocación de su hermano, Eric Cruz, y de todos esos hombres de la fuerza pública que de manera honesta hacen su trabajo todos los días y exponen sus vidas. Les agradecemos el tiempo en nuestro programa, los dejamos para que sigan acompañándose en familia en un momento tan difícil ahí en la vereda. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Marcos Peque, el académico, columnista y catedrático universitario, muchas gracias por habernos acompañado en este homenaje que quisimos hacer el día de hoy a este uniformado y también a otro que también fue asesinado, Claudia, sí, en el municipio de Teorama, en norte de Santander. Y gracias también por esa reflexión, que a veces es necesario que alguien la haga para caer en cuenta de que definitivamente nuestra actitud como sociedad frente a la fuerza pública, pues tenemos que revisarla. Muchas gracias, Claudia, gracias, Jefferson. Y bueno, les agradezco que me hayan invitado a mí a participar acá con la familia y con ustedes en esto que sí es una reflexión importante. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos nos estará acompañando el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero. Estará hablando de las investigaciones que se adelantan para establecer quiénes fueron los responsables de este asesinato y también los invitamos a que participen en las redes sociales del programa La Noche opinando con el hashtag numeral asesinato uniformados. ¿Cómo debe reaccionar Colombia frente a estos hechos? Claro, y además estaremos también entregándoles a ustedes toda la información sobre otro reprochable y lamentable hecho para la fuerza pública, los criminales del ELN, un francotirador. Todas las investigaciones apuntan, estamos esperando pues a la conclusión de las investigaciones, apunta que un francotirador acabó con la vida del teniente César Salamanca Saavedra. Ya regresamos. El nuevo hecho que enluta a las fuerzas militares colombianas ocurrió en Teorama, municipio de norte de Santander. Sin importar siquiera que en el lugar había presencia de población civil, un comando del ejército fue atacado sorpresivamente. El teniente César Salamanca Saavedra hacía parte del grupo que protegía el casco urbano de la localidad. Intentaron atacar una unidad militar que se encontraba apoyando la seguridad de esta municipalidad e igualmente desarrollando operaciones militares dentro de nuestro plan de campaña bicentenario
héroes de la libertad. Los mandos del ejército en la zona, que hace parte de la región del Catatumbo, atribuyeron el vil ataque a guerrilleros de la agrupación criminal ELN. Condenamos ese tipo de hechos que dan muestra de los ataques sistemáticos del ELN a la población civil. La muerte del teniente Salamanca la produjo un impacto de proyectil en el tórax. Los esfuerzos por salvarle la vida resultaron infructuosos. El uniformado tenía 28 años de edad, de los cuales cumplía 9 al servicio de la institución castrense. Disparan levemente hacia la población civil, haciendo que la unidad militar que se encontraba trabajando en ese sector reaccionara. La insensatez del accionar criminal del ELN deja así otra víctima más y una esposa con su hija de tan solo 5 años con un vacío y una pérdida irreparable. Claudia, y para hablar de esos 2 asesinatos que se dieron en menos de 48 horas, está con nosotros el señor ministro de la Defensa de Colombia, Guillermo Botero. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson y Claudia. Un cordial y afectuoso saludo en esta noche. Ministro, hoy estamos informando, resaltando la labor de estos 2 héroes que entregaron su vida, el intendente Eric Cruz y el teniente del ejército César Salamanca. ¿Cuál es la última información que usted tiene sobre los responsables de estos 2 asesinatos? La información que tenemos es que recibieron una llamada a la fuerza pública con relación a un hecho que se estaba presentando en unos establecimientos de comercio. La policía llegó, hubo un intercambio de disparos y allí falleció el intendente y fue gravemente herido un patrullero que en este momento esperamos se recupere y está internado en un centro médico asistencial para darle todas las ayudas que pueda estar necesitando. En cuanto al teniente, pues tristemente fue en la zona del Catatumbo, en Teorama más concretamente. Hubo un disparo de un francotirador y se presume que haya sido el ELN quien dio muerte a este teniente, lo cual lamentamos inmensamente. Ministro, hablemos del asesinato del intendente Eric Cruz. ¿Qué información de inteligencia tiene en este momento el Ministerio de Defensa sobre la banda criminal responsable del asesinato de este policía? Según información que conoció el programa La Noche, esta banda posee armas largas, está en Bogotá y al parecer se dedica al hurto de carros que transportan dinero en el sur de la ciudad. Los armamentos largos pues son armamentos que se consiguen en el mercado negro, que son traídos por partes a Colombia y que entran de contrabando, sin lugar a dudas. Esa es la fuente y el origen de ese armamento. Pero hemos venido reduciendo de manera significativa los homicidios en Bogotá. En lo corrido de este año, esos homicidios se han disminuido en un 8%. Y mire las cifras de Bogotá. En Bogotá hay un descenso en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la mitad del resto del país, o sea que son unas cifras bastante positivas. Claro, estos hechos impactan mucho y mucho más cuando ocurre sobre un miembro de la fuerza pública, un policía concretamente, que fue a atender una llamada por una presunta conducta delictiva. Sí, hablemos de la forma como fue ejecutado este operativo, señor ministro Botero. ¿Ustedes han podido establecer si hubo algún tipo de falla o error en la forma de la reacción de la policía en este episodio? No, yo considero que no, porque si hay una llamada de la ciudadanía a pedir auxilio, pues la policía actúa. Lamentablemente aquí en el intercambio de disparos él fallece. Y claro, esto siempre al interior de la institución genera una investigación. Señor ministro, en el programa de La Noche está con nosotros Mariela Gutiérrez, nos acompañó en la primera parte. También estuvo Zuleima, que es la hermana de ese intendente. ¿Qué mensaje usted le da a esta familia? Solo nuestros sentimientos de condolencia y de dolor. Era una persona muy querida en la institución y lo único que hay son sentimientos de pesar. Eso es lo que yo le podría expresar a la familia, mis condolencias, mis sentimientos. Yo soy la persona que más me afecto cuando estos hechos ocurren y lamentablemente se están volviendo de común ocurrencia. Yo también quisiera conocer el mensaje a los familiares del teniente César Salamanca Saavedra, asesinado en Teorama Norte de Santander. ¿Qué decirle a ellos, ministro?
Por Dios, a ellos también nuestra más sentida expresión de solidaridad en un momento tan supremamente difícil con una persona que le prestó inmensos servicios al país. Pues Claudia, vamos a ver cuáles son las cifras de asesinatos de policías y militares en Colombia. Como ya nos lo ha dicho y nos lo ha confirmado el Ministerio de Defensa, se lo confirmó al programa La Noche, durante estos primeros meses del año 2019, entre enero y junio, un total de 37 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados en actos propios de su servicio. Solo entre enero y mayo, Claudia, 323 uniformados, tanto de la policía como del ejército, quedaron heridos por acciones criminales mientras cumplían con su labor de proteger a los colombianos. Dentro de sus propios centros de formación han sido víctimas de criminales. Como cruel ejemplo de ello en la época reciente quedó el ataque con carrobomba a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá. El atentado terrorista perpetrado por el ELN el 17 de enero pasado terminó cobrando la vida de 22 jóvenes. Muertes dolorosas para un país que creía tal vez superado para siempre el capítulo oscuro del terrorismo, tan tristes como las ocurridas en pleno ejercicio del deber. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Policías, héroes en su misión, que enfrentando todo tipo de riesgos, anteponen su vida para tratar de garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Como el caso del patrullero Boris Alexander Benítez, el uniformado de 32 años y padre de un hijo de 6, murió luego de ser herido por ráfagas de fusil que criminales dispararon desde una montaña en zona rural de Santander de Quilichao, departamento de Cauca, el 19 de marzo pasado. El hecho empañó la protesta indígena en ese momento sobre la vía panamericana. Otros 5 policías y 3 soldados resultaron heridos. Estos hechos son bochornosos y nos duelen en el alma. Y quiero dejar claro que estos crímenes no van a quedar en la impunidad. Boris Alexander llevaba 9 años en el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Colombiana. Fue asesinado cumpliendo el deber constitucional de evitar bloqueos en la carretera. En noviembre de 2018, otro acto criminal contra policías en servicio causó gran repudio. Presuntos contrabandistas de gasolina atacaron un camión oficial que trasladaba a integrantes de la fuerza pública que acababan de adelantar operativos contra el contrabando de combustible en Maicao, La Guajira. El demencial ataque provocó graves quemaduras al patrullero Gindarwin Jiménez Vadillo y al subintendente Giovanni Palomino. Este último falleció 9 días después del hecho. De enero a junio de 2019, según cifras del Ministerio de Defensa, fueron asesinados 37 miembros de la Fuerza Pública Colombiana en actos del servicio. Bueno, ministro, usted nos ha confirmado la cifra de la reducción del homicidio de integrantes de la Fuerza Pública, menos 43%. Pero bueno, son 2 uniformados asesinados en las últimas 48 horas, 37 de enero a junio, que aunque tiene una reducción comparado con el mismo periodo del año pasado, que son 65, eso es importante y es bueno resaltarlo. De todas maneras, estos 2 asesinatos, pues sí, enlutan familias y comunidades. ¿Cree que en Colombia el asesinato de un policía o de un militar despierta la indignación o el rechazo unánime que debería generar? No, verdaderamente sorprendente. Ya cuando revisamos solo los datos de Ejército Nacional, con la muerte del teniente en el día de ayer, ya ascendemos a 32 muertos ocurridos este año. Esta es una cifra, a decir verdad, bastante considerable. Y eso muestra que hay unos grupos armados organizados que quieren seguir luchando contra las fuerzas militares y sembrando o tratando de sembrar más exactamente desconcierto en alguna población rural. Pero allí está la fuerza pública para hacer frente a estas circunstancias. Como usted sabe, en el Catatumbo, en el mes de octubre, metimos la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, con más de 3.200 hombres. Tenemos la Fuerza de Tarea Vulcano, tenemos la Brigada 30 y estamos llevando seguridad a esos 11
municipios del Catatumbo. Ministro, pero ¿usted cree que hay indolencia en Colombia frente al asesinato de policías y militares? Muchísimo. Aquí cada vez que los asesinan no ve uno esos movimientos que se generan alrededor de otros asesinatos, pero yo lo único que tengo que decir es que no se aceptan asesinatos ni de un lado ni del otro. Aquí lo que tiene que imperar es la legalidad, cuál es un presupuesto fundamental del gobierno del presidente Duque. Y estamos en eso, en tratar de que este país entre de lleno en la legalidad, porque todos estos hechos que suceden en general están vinculados a otros que son hechos de ilegalidad. Si usted ve en el Catatumbo, los cultivos ilícitos es lo que ha llevado la inseguridad a esa región, lo que ha llevado a los homicidios, a los asesinatos, al tráfico y al contrabando, en fin, a un sinnúmero de males que hoy en día los puede estar acongojando, pero en este momento está la fuerza pública allí lista y presta para devolverle la seguridad a los colombianos que habitan esas ciudades. Ministro Guillermo Botero, ministro de Defensa de Colombia, muchas gracias por habernos atendido en este momento en el programa La Noche. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa a comercial y los invitamos a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche con la etiqueta numeral Asesinato Uniformados y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe reaccionar la sociedad colombiana frente a estos hechos? Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Claudia, hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.